Bienvenidos a este espacio, su espacio para aprender a estar y vivir en armonía. Bienvenidos a todos a un episodio más. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial e importante para este podcast. Es psicólogo, también tanatólogo y es Saúl, ¿vale? Vamos a hablar del tema del cómo se construye un hombre porque pues es un tema que me parece es importante de indagar. Aparte de que el psicólogo Saúl he visto que pues ha tomado algunos cursos sobre el tema de la masculinidad y la sexualidad. Entonces, me parece que tiene un buen punto de vista también dentro del área de lo psicológico, lo que él ha visto. Y por eso es que pues decidimos invitarte, Saúl. ¿Cómo estás? Pues un gustazo, Brenda, y a quienes nos van escuchando. Un gustazo estar por acá, gracias por la invitación. Sí, como ya lo platicabas, pues justo mi nombre es Saúl Islas. Yo soy licenciado en Psicología Clínica de una universidad que me parece que estudiaste por ahí, Brenda, que es la ETAC, Coacalco, por ahí lo revisé en tus redes sociales. Y sí, como bien lo compartes, he tenido una formación en diplomados y en certificaciones como tanatólogo, sobre todo un enfoque existencial fenomenológico. También tomé una especialidad como terapeuta sexual, perdón, con enfoque Gestalt en el IHPG, en la Escuela de la Ciudad de México, y actualmente me encuentro estudiando dos cosas. Uno, la maestría en análisis fenomenológico existencial y también justo un diplomado de intervención con hombres desde un enfoque de género. Entonces, parte de ahí mi postura, sobre todo la existencial fenomenológica. Ah, genial. Entonces, todo un expertise en esto, Saúl. Qué bueno tenerte por acá. Y bueno, para ir indagando y que aparte de toda la formación que tienes, pues nos platiques un poquito sobre ti y vayamos al tema que nos compete, que es el cómo decides pues entrar en la carrera de psicología. Mm. Eh, es una pregunta interesante porque voy pensando, Brenda, que me parece que la respuesta ha ido cambiando. Eh, Creo que al principio fue para indagar, conocer, leer. Noté como en mi primer proceso de terapia, que fue en la preparatoria, me llamó mucho la atención, lo vi con mucha admiración a mi terapeuta en ese momento y dije, creo que es lo que quiero hacer, ¿no? Como analizar, profundizar con las personas, tener un consultorio, se ve como también estáticamente se ve precioso, eh, y se ve agradable, ¿no? El asunto y el trabajo. Creo que desde ahí, pero poco a poco fue ya ir cambiando, ¿no? Hoy, por ejemplo, sobre todo me dedico al área de la tanatología, un acompañamiento en personas con procesos de duelo, pérdidas, rupturas, eh, y que justo viven otro tipo de temas existenciales que van atravesando por la vida. Entonces, ha ido cambiando, pero desde ahí mi acercamiento, desde la curiosidad, desde también cómo es eso de la combinación del estudio con trabajar con personas, si no es un médico, pero sí que les atiende de otra forma, en un consultorio también, ¿no? Y desde ahí como mis acercamientos. Un poco va desde ahí mi interés como inicial, Brenda. Ok, bien. Sí, definitivamente, pues uno al principio, cuando entra a la universidad, dice, pues para ayudar a personas, ¿no? Pero ya en el camino uno encuentra otro enfoque completamente diferente. Y, por ejemplo, tú, precisamente en este camino de, pues, comenzar a ver temas diversos y estar en la carrera, ¿qué es lo que encuentras que te llama y que te mueve? Mm, mm, Fíjate, ahora que mencionaste, por ejemplo, la palabra ayuda, pienso en las varias veces que la he escuchado en el consultorio, pero también con mis compañeros y compañeras de carrera, de especialidad. Y pienso que si bien la ayuda ya no es algo específico por lo cual uno se vuelve terapeuta, es que es una posibilidad ahí presente que puede surgir en el consultorio, ¿no? Como, me ayudaste con eso, Saúl, y qué chido. Hoy diría que también es por eso lo que hago terapia.
el intercambio los intercambios que se generan ahí, hoy en relación al propio tema de la sexualidad del hombre, Brenda, tenemos mucho como profundizando y explorando, eh, chance pienso en eso, como tal vez también para conocer las posibilidades que se generan en el consultorio y que se atraviesan para ser otro tipo de hombre, otro tipo de hombres. Eh, Eso en el género, o lo pongo énfasis en el género, porque en el consultorio sobre todo se ha dado la posibilidad también de una construcción como un terapeuta hombre distinto a otros terapeutas hombres. Eh, un poquito acercándome a las preguntas y en relación al tema de hoy, ¿no? Pero pienso en eso, en algo que se va generando también en ese espacio, con el género. Ok, bien. Me encanta esa propuesta que tienes, porque bueno, en lo personal, muy pocos hombres los podemos ver en la carrera de psicología, ¿no? Y Mm, hay un porcentaje significativo, ¿no? sí, totalmente. Y ya el hecho de que tú hayas decidido quizá enfocarte ya de pleno dentro de todo lo que has hecho, aparte de lo tanatológico, el hecho de dar como con perspectiva de género un apoyo, pues creo que es un proceso muy bueno, ¿no? Algo que de repente no se llega a encontrar dentro de pues esta propuesta de la salud psicológica. Y no sé si esto vaya ligado, si nos puedas platicar un poquito quizá también de lo que tú has encontrado en tu proceso personal, ¿no? Porque definitivamente hay algo que se cruza, sí o sí, que te permita ahora, hoy en día, pues darles otra mirada por completo diferente. Em, mm, Chance lo voy a ir describiendo a lo mejor en dimensiones existenciales, Brenda, como eh, voy explorando de pronto en mi proceso de terapia que inicié, les platicaba ya desde la preparatoria, pero que es un proceso también actual como en maestría, ¿no? También otro tipo de terapeutas, otro tipo de enfoque, otro tipo de preguntas, otro tipo de exploraciones. Eh, Pienso en lo que he ido conociendo de mí a partir de esos procesos tan distintos y también siendo un Saúl muy diferente en cada momento, en cada año. No es lo mismo el Saúl que era en la prepa, el Saúl que era estudiante de psicología, al Saúl que va siendo también como en el proceso de formación como terapeuta y analista existencial, pero también los procesos que de pronto tengo con otros terapeutas en formación, ¿no? Como yo siendo el terapeuta, es distinto. Entonces, voy pensando, Brenda, en las dimensiones como uno que me ha llamado mucho la atención constantemente ha sido el tema de cómo es Saúl siendo hombre en una pareja monógama, por ejemplo, sobre todo monógama, aunque también otros modelos de relación he ido explorando, pero sobre todo en la monogamia es cuando surgen más preguntas de cómo mi género está ya puesto ahí en lo que decido, en cómo lo decido, cómo decido reaccionarme, qué decisiones tomo, cómo reacciono ante ciertas emociones que van surgiendo a partir de cierto vínculo afectivo, amoroso con una persona, con una mujer. Y entonces, a partir de ahí van surgiendo como buenas preguntas que he ido conociendo mucho de mí. Por otro lado, otra dimensión ha sido como, pues, a lo mejor un lado profesional, ¿no? Como te platicaba por ahí y ya les compartía, cómo es ser hombre siendo terapeuta. Porque escucho muchos comentarios, Brenda, porque si bien algo que compartí al principio, que estoy totalmente de acuerdo, que es significativa la cifra de que hay pocos estudiantes hombres en psicología, a comparación de la cifra de las mujeres, aún así llego a escuchar varios comentarios sobre cómo me fue con un hombre en terapia. Y entonces, por supuesto, también eso ha habido temas para poder explorar en mi propio proceso de terapia. Me acuerdo, antes de mi terapeuta actual, hace como 2 años, me propuse iniciar un proceso de terapia con una terapeuta y con un enfoque específico que fue gestal. Y sobre todo era para eso, para analizar ciertas cosas del género. Preguntarme, preguntarle a mi terapeuta en ese momento, oye, Diana, se llama Diana, este, es que no entiendo muy bien cómo ser hombre hoy, cómo se liga hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo se acerca a una mujer, pero también están surgiendo ese tipo de temas con mis amigos varones y me siento incómoda a veces o de pronto me surgen ciertas dudas
creo que esté bien de pronto hacerlo así y justo, ¿no? Como un Saúl con mucha curiosidad sobre el género, ya me daba cuenta en la diferencia sobre relacionarme con mis amigos varones, a amigas mujeres, a parejas mujeres, amorosas, en lo familiar, y de pronto surgían varias preguntas. Entonces, en varias dimensiones y en varios momentos ha habido distintos cuestionamientos que me ha hecho en mi proceso de terapia. Eh, Algo que iré tal vez compartiendo más adelante, creo que lo ameritará, pero ya me hay algunos que ya van muy relacionados, Brenda, que es cómo ciertos mandatos en una masculinidad hegemónica podían llegar a direccionar mi vida. Y eso me permitió explorar justo como hay otras formas de relacionarse y vincularse siendo varón y tal vez no son las tradicionales o las hegemónicas y eso no pone en duda mi masculinidad, que es parte de los mandatos, eh, o eso no pone en duda inclusive mi orientación sexual. Me doy cuenta que quiero hacer otras cosas, ¿no? Le decía a mi terapeuta, pero siento que dejo de ser hombre si las hago. Y es interesante ese tema. ¿Qué hace que deje de ser hombre o qué reafirma mi masculinidad con otros hombres y con otras mujeres? Pero ese tipo de cuestionamientos me los iba haciendo y me los he seguido haciendo también como durante mis procesos de terapia. Es interesante lo que siento a partir de eso. ¿Cómo lo escuchas, Brenda? ¿Por ahí va la pregunta? Sí, totalmente, porque digo también, así como se ve el bajo porcentaje de hombres que estudian quizá este tipo de carreras de humanidades, Ah, también los hay los que acuden a terapia y tienen su proceso. ¿No? Aunque tenía compañeros que estaban dentro de la carrera de psicología, muy pocos como tal conocí que sí acudían a sesiones terapéuticas, ¿no? Ya de mm, lleno. Y entonces al verlos, quizá ya en una sesión en donde pues se abren justo temas que van relacionados con qué es ser hombre, conceptos que antes se tienen acá desde una perspectiva, desde la memoria, que esa memoria pues se hace cuerpo, ¿no? Y es un discurso que lo lleva como a, pues al cómo se tiene que vivir, ¿no? Y pues digo, la diferencia es que quizá tú tienes como esa preparación, pero creo que por eso es importante, ¿no? Que te abres a estos cuestionamientos porque encuentras algo y quieres ayudar a resolver en otros, pues este tipo de circunstancias, ¿no? Totalmente creo que se abren estas preguntas y va ligada a la siguiente pregunta, justamente, que es el por qué decides ir por la línea de brindar apoyo, terapia psicológica. ¿Qué es lo que mm, te llama o te mueve de ahí? mm, mm. Fíjate, es importante la pregunta, Brenda, porque quiero agregar a que eh, sobre todo soy cercano, me siento cercano con un acompañamiento que si bien es psicológico, también algo que te compartía sobre el acompañamiento que hago que es existencial, sobre todo atenta contra nuestra identidad en tanto hombres, por ejemplo. Me voy a centrar totalmente en hombres, por lo menos en el día de hoy, ¿no? Porque también atenta contra las mujeres. Y me refiero con atentar justo a que después de encontrar con el terapeuta en un espacio que tiene la intención de reflexionar, que tiene la intención de profundizar, intimar, vulnerar aquello que somos, es también saber que no seremos los mismos después de ese encuentro si nos lo omitimos. Y entonces, creo que sobre todo eso a mí me parece apasionante. Me parece apasionante un encuentro así, un encuentro de profundidad, un encuentro donde se pueda hacer una honestidad distinta ante nosotros y ante un otro que nos esté escuchando, porque es un proceso distinto el hablar de lo que estoy pensando y sintiendo, pero sin que el otro me escuche de verdad, que el otro se involucre conmigo y con mis preguntas. Ahí creo que sí no cambia mucho, pero acá en el proceso de terapia, el que el otro no solamente esté escuchando, sino también explorando, no solamente cómo me siento, sino cómo lo llegué a pensar así, qué
momentos en mi vida me hicieron verlo de esa manera como lo veo, si alguna vez lo he dudado o no, si lo comparto, si es que se lo comparto a alguien, si habrá otras formas de hacerlo, y que el otro se involucre un poco como en un proceso que voy viviendo en mi vida. Me parece como un encuentro del cual no podemos salir ilesos. Que sí que al final de cada encuentro sí hay algo que ya nos ha ido, algo que chance ya no nos cacha y nos dan ganas inclusive de encontrar otras formas o de investigar o de leer o de escribir, por lo menos el encuentro terapéutico creo que tiene una intención así, que se produzca algo, que se produzca sobre todo algo humano. Y eso me parece algo maravilloso. Debo compartirte, por ejemplo, que últimamente me ando formando como para otro tipo de encuentros, unos encuentros más pedagógicos. Y son encuentros distintos, ¿no? Algo que para mí fue bien importante es dedicarle ciertos años de vida, que van unos 4 o 5 años de mi vida, dedicándole sobre todo a una formación tanatológica y psicoterapéutica existencial y sexual, eh, sentirme más cómodo con lo que hago, con lo que creo. Y entonces, ahora que me estoy moviendo a esos lugares como pedagógicos, me es bien difícil, me es bien complejo, muy retador, aunque también apasionante, porque también transmitir ideas de personas, de escritores, si bien me resulta apasionante, también me resulta bien difícil porque de pronto le estoy metiendo de lo mío, ¿no? Y de repente ya me fui por otro lado. Y te comparto esto en relación a la pregunta, Brenda, porque si bien el encuentro terapéutico no es pedagógico, a veces cabe la posibilidad de que haya un tipo de pedagogía ahí, ¿no? Haya una pedagogía, por lo menos en estoy aprendiendo a reflexionar a partir de cómo el otro reflexiona conmigo, junto a mí, de cómo mi terapeuta se involucra y está diciendo que sí le parece importante, que me sentí triste el viernes anterior porque mis amigos cancelaron. Chance reflexionar y darle validez a aquello que voy viviendo, eh, me permite a mí, desde lo terapéutico, que se va al pedagógico, aprender a hacerlo conmigo. Entonces, yo creo que el encuentro terapéutico tiene mucho de ello, tiene posibilidades diversas de poderse convertir y producir en cosas bien distintas. Y por ahí un poco la pregunta que me haces, Brenda, de ¿por qué hacer un apoyo psicológico? ¿Por qué brindar un acompañamiento terapéutico, uno tanatólogo? Por la diversidad de posibilidades, por lo que se produce, eh, sobre todo por eso. Ok, muy bien, pues y qué alegría que también te estés abriendo otro tipo de espacios. Sin duda es, como bien dices, un reto, pero sí, uno se lleva mucha retroalimentación también de lo que los otros tienen por compartir, ¿no? Pero ya entrando quizá en materia, eh, tú, por ejemplo, a lo largo de tu trabajo ya en el campo clínico, en el campo de la terapia, eh, ¿cómo podrías definir a un hombre en esta sociedad mexicana? Definir a un hombre en la sociedad mexicana. ¿Ya se utilizaría? Uso de los mandatos que te platicaba ya hace un momento, Brenda. Sobre todo los mandatos en esta hegemonía de la masculinidad son parte, por lo menos me pasa como en el consultorio, con mis amigos, eh, con personas que voy conociendo en ciertos lugares, familias, que van muy cercano de pronto a eso, que es difícil ser otro tipo de hombre o pensar ser otro tipo de hombre cuando no te acercas de pronto a ese tipo de espacios donde se cuestiona. Hay algunos, ¿no? Como ser proveedor, es ser un buen mexicano, por ejemplo, ser proveedor de una familia, pensar en sí mismo en una familia, que nos lleva a otro mandato, la paternidad, como pensarse papá es también muy mexicano. Pensar en papá y ser el proveedor de esa casa, lo cual pues nos implica pensar en ya ir formando y enseñando qué debe de hacer un hombre en su futuro, o sea, para qué uno trabaja, para qué uno estudia si es que estudia, que sobre todo es para estas dos, lo cual lo vuelve
difícil, limitante, porque entonces cuando uno empieza a pensar en, pero qué pedo, ando trabajando como toda la semana, mucho y de pronto veo que no descanso, sino que estoy muy preocupado por el futuro. O es que no me puedo salir de ese trabajo, aunque no tenga hijos, pero sé que los tendré. Entonces, mejor hacer antigüedad, mejor tener algo estable, que arriesgarme a eso que pensé como esa cafetería que quería llegar a ser. Entonces me parece interesante cómo algunos mandatos como la paternidad, ser proveedor, pueden resultar como limitantes en una vida de un hombre. Otro mandato podría ser como la heterosexualidad. Y la heterosexualidad como un lugar muy limitado también, porque de pronto la heterosexualidad, por lo menos hegemónica, dice, primero, que no debes hacer nada que aquello se ponga en duda tu orientación sexual, que es que no dudes de que no pongas en duda inclusive que seas hombre o varón, porque puedes ser mujer, ¿no? Como en tanto cómo te puedes vestir y cómo te puedes comportar, y también que no seas homosexual, que es un cómo te expresas con otros varones. O sea, la heterosexualidad hegemónica se concibe de una forma tradicional, patriarcal, machista, que impide mostrar afectos de pronto ante los demás y ante sí mismo. Lo cual es interesante porque acá pongo una pregunta ya que me gusta poner como bien hipiosa, Brenda, que es ¿y a quién le conviene eso, no? ¿A quién le conviene que esté trabajando todo el tiempo? ¿A quién le conviene que esté pensando constantemente en el futuro y que no me salga de una empresa estable y un trabajo que no me gusta? Creo que a muchas personas, creo que a muchas personas que han creado también ese tipo de ideas sobre qué es ser un hombre en la sociedad mexicana. Y que eso, como los tres mandatos que voy platicando, ya van impactando de pronto cuando un hombre decide no ir por ese lado. Cuando un hombre se nombra soltero. Hoy pienso que, por ejemplo, la categoría de la soltería es difícil que lo viva un hombre. Constantemente pareciera que estar como en búsqueda de cierta pareja para sentirse como mucho más completo o con sentido en su vida. Y el sinsentido también puede ser una dimensión existencial importante para crear cosas. Pero pienso en unos mandatos que nos van impidiendo vivir. Volviéndome a la pregunta, Brenda, sobre cómo describiría y cómo seguiría describiendo a un hombre en la sociedad mexicana, entonces también puede ser como con la fuerza física, la racionalidad, que son otros dos mandatos que se nos ha dicho sobre todo que eso es lo que nos permite ser buenos hombres, unos hombres fuertes, unos hombres inteligentes, que pareciera que, por lo menos he escuchado desde unas lógicas biologicentistas, son naturales de un hombre. Es interesante, ¿no? Porque también esas lógicas nos han dicho que mujeres no lo son, no son inteligentes ni fuertes, por lo que son mandatos interesantes que nos dice, por eso creo, no sé si lo has visto por ahí, Brenda, pero de pronto surgen algunas lógicas que siguen transformándose a lo largo del tiempo, pero siguen participando en el mismo machismo que tiene que ver con lugares como videos de ciertos TikToks, de ciertas redes sociales donde dicen que onda, te rompieron el corazón, pues vete al gym, ¿no? Vete al gimnasio. O vuélvete insensible ante las personas. Eh, que son formas de decir, pues vete un hombre, ¿no? Y un hombre mientras vaya al gimnasio, sea fuerte o ponte a estudiar y ponte a trabajar, un hombre trabajador y un hombre inteligente van a ser atractivos. Entonces, son otros mandatos que nos dicen constantemente exígete y exige ser ese hombre hegemónico, patriarcal sobre todo. Entonces, es interesante cómo esos mandatos nos van haciendo un hombre mexicano. Em, Sobre todo, voy mencionando los mandatos que me hacen más sentido, ¿no? Los que voy escuchando por acá en el consultorio y los que voy escuchando de pronto en mi alrededor. Otro puede ser a lo mejor como que creo que ya no persiste tanto, que creo que ya no interesa tanto, pero aún así prevalece en su práctica, es la caballerosidad. La caballerosidad tiene otro tipo de características de quién ser ante las mujeres, pero también es quién ser ante los hombres. ¿Quién ser ante las mujeres? Un sujeto amable, pero también un sujeto sobre todo complaciente, le dirían por ahí la chaviza hoy, económicamente presente,
Eh, y con los hombres es que vea el otro hombre, el otro varón, cómo tratas a tu pareja. Y es interesante, ¿no? La caballerosidad no siempre tiene que ver con mujeres, sino también tiene que ver con otros varones. Lo cual, pues estos mandatos tienen que ver más con eso. Y pondría como todos este tipo de mandatos, Brenda, como una descripción de cómo se va definiendo un hombre en la sociedad mexicana. Y un último que agregar, que no parece menos importante, tal vez hoy ya no se vive igual. Por lo menos dejé esos dos últimos como algo que no se vive tanto. Por lo menos ya no se nombran así, pero nuevamente se siguen transformando y se siguen, en la práctica siguen habiendo otra vez ese tipo de prácticas, ese tipo de enseñanzas. Que otro podría ser el asunto de ponerse en riesgo constantemente, como un hombre afirma y reafirma su masculinidad a través del peligro en el que se mete, como deportes extremos, como hacer algo que lo ponga en peligro, ir a cierta calle a ciertas horas de la noche y que no le importe su integridad física, personal, psicológica, eh, explotarse laboralmente sin que eso le importe porque le importa el dinero. Y eso crea ya una imagen de un hombre. Entonces, este asunto también de ponerse en riesgo en diferentes circunstancias, creo que también puede reafirmar cierta masculinidad mexicana, como el vigor, ¿no? El pelearse en la calle, el pelearse en la peda, ¿no? Son otras formas de reafirmarse como un hombre mexicano y un hombre, pues, no cualquier hombre, un hombre fuerte, un hombre hegemónico. Entonces, voy pensando en ese tipo de características hegemónicas, Brenda, que creo que van definiendo de pronto a un hombre en la sociedad. ¿Cómo lo escuchas? Pues estoy completamente de acuerdo. Ahora que he estado indagando en este tema del, pues tratar de contestar lo más afín posible del cómo se construye un hombre, pues uno encuentra estas características, ¿no? Que hacen que, pues un hombre a veces se resigne, ¿no? Y ya dé por sentado que así tiene que vivir, ¿no? Que no hay otras formas de convivencia, de construcción corporal, emocional, y entonces, pues eso, pues lo lleva a lugares bastante dolorosos, ¿no? Porque tocas varios puntos, el cómo es que se asume, el cómo asume sus emociones, la manera en la que se relaciona con otros y se relaciona incluso consigo mismo. Completamente, este, pues cierto, ¿no? Y esto hace precisamente que, no sé, en tu caso, si nos puedas compartir, eh, cómo es más la posibilidad de que una mujer esté dispuesta a recibir apoyo de, pues, forma psicológica a que un hombre lo llegue a hacer, ¿no? Y tú qué encuentras, por ejemplo, en ese caso y el cómo es que decide asistir, ¿no? El por qué, las razones, el motivo de consulta. Ah, ujú, ujú. Es una pregunta, sobre todo, creo que es una pregunta que me ha resonado los últimos meses, Brenda, porque me doy cuenta en primero, me doy cuenta en el consultorio lo que va sucediendo a lo largo de mis días mientras hago terapia, pero también ahora que te platicaba que me encuentro en lugares pedagógicos, también me doy dando cuenta de otras cosas. Y es importante y me ha estado haciendo ruido esa pregunta que me haces, porque por un lado leo en algunos artículos, libros, que un hombre desde hace ya muchísimos años es el que en estadísticas eh, deja de asistir a procesos de salud en general. Puede iniciarlos, pero sostener un proceso de salud no es tan posible para un hombre como para una mujer. Y eso tiene que ver con esta hegemonía de las que les platicaba. Con un hombre también puede reafirmar su masculinidad, no preocupándose de sí, poniéndose en riesgo. Y entonces eso tiene que ver con que pareciera que el cuidado personal pone en duda su orientación sexual y su propia masculinidad. Porque es así cuando
un hombre le dice a otro hombre, ¿no? Como un tipo de escena típica en el cine, en las series. eh, Nada más, pinche puto, como que vas a cierto médico, ¿no? O al dermatólogo. Es para mujeres. O, hablando de la terapia, ¿no? ¿Cómo que vas a platicarle de tus cosas a alguien más? Esos güeyes nada más se lavan el cerebro, ¿no? O, ¿qué no puedes tú? Los trapitos se lavan en casa, ¿no? Una cosa así. Voy pensando como en comentarios típicos que he escuchado y he visto de pronto que se producen y se reproducen como narrativas de lo que un hombre hace de sí. Y entonces eso me parece importante, porque tiene que ver con las posibilidades que se nos brinda también en las narrativas para poder cuidar de nosotros. Si miramos y reproducimos constantemente esas narrativas, por supuesto que no se abren nuevas posibilidades, se reafirman y se reafirman cosas que ya sabemos, guiones que seguimos sobre cómo debe ser hombre, se cuida o no. Pensando y volviendo a otro punto que se relaciona mucho, Brenda, que es, yo también noto con el consultorio que hombres pueden llegar y pocos hombres pueden sostenerse ahí en esos lugares. Ah, muchos de ellos dejando de asistir, sosteniendo procesos breves, pero no prolongados. Solo pocos hombres llegan a sostener procesos prolongados, aunque no quiere decir que sean muy pocos realmente, ¿no? Creo que cada vez hay más. Creo que cada vez hay más hombres interesados en sí mismos, en pensar y preguntarse, en cuestionarse y que la duda les alcance tanto que llegan a un proceso de terapia. Pero sí hay una gran diferencia. Pero también, te decía por ahí, en procesos pedagógicos, como en talleres, procesos educativos, como el diplomado de intervención con hombres, maestría, especialidad en sexualidad, eh, hay pocos hombres llegan a acercarse. También noto como espacios de especialidades, de diplomados, de sensibilidad sobre todo, que implica sensibilidad, por ejemplo, la tanatológica, eh, hay sobre todo mujeres. Y pienso en esos porcentajes como nuevamente un resultado del cómo se vive ser hombre y pues, lo que reafirma y lo que no reafirma una sexualidad. Porque pienso, también, Brenda, en cuántos hombres vemos en cursos de coach, ¿no? Por ejemplo. Creo que son más. ¿Cuántos hombres vemos en cursos o pláticas o conferencias donde dice mmm, cómo ser un buen hombre en la cama? Cómo mantener una penetración, una erección, de cierta manera. Cursos de Kama Sutra, libros de seducción, cursos de seducción, cómo ligar. Ese tipo de cursos, ese tipo de encuentros, curiosamente sí se encuentran hombres. Nuevamente, son narrativas que pareciera que reafirman cómo ser hombre, que un hombre tiene que ser seductor, tiene que ser bueno en la cama, tiene que ser un buen trabajador, por eso los coaches, creo que hay, sobre todo hay público de hombres, pero en la parte en los cursos, en los encuentros, que tiene que ver con encuentros terapéuticos, ahí le agrego, encuentros que implican una intimidad emocional y un proceso de exploración sensible ante la existencia humana, ahí no hay tantos, porque no interesa, porque no vende como hombre, ¿no? No reafirma una masculinidad, sino inclusive la cuestiona. Entonces voy pensando sobre todo en por qué, por qué esta diferencia estadística de hombres yendo a ciertos lugares y a unos lugares no. ¿Cómo lo escuchas, Brenda? Fíjate que sí es un punto importante, ya que platicaba con mi maestra que está liderando pues el tema en sí para un simposio que vamos a dar. Y ella dice que justamente va a tocar ese tema de que no hay un espacio en sí en donde el hombre, digamos, pueda acudir a expresar, hablar de sus emociones, quizá de repente con ciertos amigos, conocidos, de repente en la peda, pero es muy extraño que pase, porque solamente con esos recursos, quizá como el alcohol, las drogas, uno pueda medio abrirse, ¿no? Ya uno desinhibe, pero no hay un espacio pensado realmente con el objetivo y propósito de que el hombre encuentre otro tipo de recursos, ¿no? A donde pueda acudir
y en donde quizá se le da respuesta y guía para otra forma, ¿no? De entender, de vivir incluso. Entonces, pues sí, muy atinado todo lo que mencionas. Me parece un tema también súper importante lo de la sexualidad, porque se abre, ¿no? Y a veces cuesta. En mi caso, por ejemplo, el hecho de que se abran con una mujer, a veces, pues es curioso, ¿no? Porque lo prefieren o incluso creen que es más sencillo que hacerlo con otro hombre. Hay otros que no, ¿no? Que creen que es mejor con un terapeuta hombre que con una mujer. Muy bien, pues continuando con este tema de quizá lo que has descubierto dentro de la terapia, tú, Saúl, ¿qué consideras que, o cuál es la condición que tú notas que hay en el hombre que decide asistir a terapia, ¿no? ¿Qué pasa en él que lo lleva como a ya necesito ayuda? Mm, Yo creo que tal vez pondré dos cosas, ¿no? Una de ellas es lo más común, que me suele pasar por lo menos a mí, es que haya sucedido un tipo de pelea, conflicto o ruptura amorosa. Sobre todo creo que ese tema suele vivirse como un proceso distinto a otros temas, a otros conflictos y otros problemas, otras dudas. Hay personas, hay varones que suelen llegar a algo como con temas o con motivos de consulta, como vengo porque mi novia va a terapia y pues chance teniendo terapia pueda comprender un poquito más sobre por qué me pasa lo que me pasa, o por qué peleamos, por qué tenemos este tipo de problemas. Que si bien me parecen intenciones importantes, a veces muy inocentes, también que a veces puede haber una intención distinta atrás. Como esto de venir a terapia también me puede reafirmar mi imagen de yo tengo razón, por lo cual hay que tener cuidado con ello. Porque te platicaba ya por ahí, creo que no todos los hombres van a estar en un proceso prolongado de terapia. A veces solamente justo van para resolver algunas dudas que tienen sobre ello y no van más. Eh, por ese tipo de motivos creo que suelo recibir a algunos pacientes, pero ha habido procesos distintos, Brenda, cada uno es particular. Creo que los que suelen ser con otro tipo de intenciones, más sensibles sobre todo, más vulnerables, son con procesos de duelo, procesos de eh, pérdidas. Sobre todo ahí hay otro tipo de motivaciones por las cuales un hombre llega a consulta de terapia. Y eso permite otro tipo de encuentros terapéuticos también. Y entonces, a partir de ahí, también se va construyendo otro tipo de relación con su terapeuta, la relación del terapeuta con su paciente. Entonces, pienso en ese tipo de motivos que suelen ser mucho más vulnerables, más sensibles. Otras formas de expresarse llegan inevitablemente, como el llanto, y también depende cómo se reciba aquello que somos en el consultorio por el terapeuta, que nos permitimos también vivir un proceso así, de vulnerable y sensible. Porque pensaba, Brenda, en hay que tener cuidado. También la hegemonía masculina se vive en el consultorio. También hay terapeutas varones o terapeutas mujeres que pueden hacer uso de esta hegemonía para decir, ¿y por eso lloraste? ¿No? O algo como, pero tú tuviste la culpa, ¿no? O tú eres violento, ¿qué esperabas? Ojo, y no digo que, o por lo menos desde acá en mi intervención con hombres, a comparación de ejercicios distintos que se están llevando a cabo en otros cursos como masculinidades positivas y otras narrativas que están surgiendo como encuentros para diferentes hombres, pensamos en hay que tener cuidado con ello porque podemos reafirmar solamente prácticas que se transforman y siguen siendo lentas. Hay un artículo o un libro, no me acuerdo dónde lo leí, solo fue un fragmento, que decía por ahí, los hombres que lloran también pueden manipularte, ¿no? Y decía por ahí
los hombres que lloran también pueden llegar a golpear. Por eso mencionaba, Brenda, como hay que tener cuidado en que también en el consultorio se puedan replicar ese tipo de hegemonía masculina, también ese tipo de cursos. Una intervención con hombres adecuada, crítica, sobre todo, tiene que ver con señalar las violencias o los ejercicios de violencia y las prácticas violentas que puede tener un hombre, porque siempre las tendrá, y lo único que puede hacer es tener cuidado con ellas, es poder reconocerlas y poder tener herramientas para saber cómo actuar ante ellas. Hay que tener cuidado con eso, porque parte de ahí también es que un hombre deja de asistir o sigue en un proceso de terapia. Y no es que tengamos como la responsabilidad total de si un hombre sigue o no, pero sí que un terapeuta puede ser partícipe de unas motivaciones de por cuál se queda. Entonces, pienso en esos diferentes motivos que van surgiendo para que un hombre se acerque a procesos terapéuticos, pero también a algunos los cuales la alejan. ¿Cómo lo escuchas, Brenda? Va por ahí la pregunta también, como siento que no sé si fue claro del todo. Sí, totalmente, porque yo he encontrado dentro de las sesiones, digo, yo no tengo tantos años, pero cuando comencé, llegaban mucho porque venían primero por terapia de pareja. Y entonces Mm, para mí es importante que también tengan un apoyo individual, ¿no? Porque ahí se encuentran cosas también dentro de, pues, la manera en que se relaciona, ¿no? Que cruza con su manera de, pues, sus relaciones en sí anteriores, eh, cuestiones que se tocan, pues, ya de forma individual, pero en sí llegaban, pues, porque me obligaron, ¿no? Porque pues ya mi mujer me dijo que tenía que tomar terapia y entonces pues aquí estoy a ver qué pasa, ¿no? Obligados incluso. Y uno que otro pues ya llega con esta condición de dureza, de cerrarse, ¿no? Incluso. Y como bien lo mencionas, ¿no? A veces es trabajo de uno como terapeuta el darle la apertura, la confianza, la empatía para que se sientan en un espacio seguro, porque realmente afuera no encuentran este tipo de espacios, en donde digan, me siento escuchado realmente, donde no me juzgan, donde no me ven con cierta etiqueta, donde no me niegan incluso lo que yo estoy sintiendo, que a veces sucede, ¿no? Y creo que va ligado con esta situación del cómo viven sus emociones. Por ejemplo, ¿tú qué encuentras al momento de ya, pues, ahora sí que llegar a ese tema de su proceso, su vida emocional, de su mundo emocional? ¿Cómo es que lo viven los hombres tanto dentro de la consulta como en el proceso? ujú. Eh, Me quedé pensando con esto que ibas diciendo, Brenda, en que sobre todo me pondría a reflexionar y incluso un poco poner en duda si no hay hombres, si no hay espacio para hombres. Porque, a ver, sobre todo pienso en casi todos los espacios están ocupados por hombres, espacios institucionales, espacios educativos, en los autores que se leen normalmente son hombres. Yo pensaría, Brenda, como qué hombres están ocupando esos espacios y qué espacios se están ocupando y construyendo ahí, como lo que te compartía. Los espacios de hombres, creo que hay muchos, pero están siendo ocupados por ese tipo de temas que reafirman la hegemonía, como la seducción, cómo ser un buen hombre, cómo ser un buen padre de familia, cómo ser un buen novio, ¿no? Eh, y entonces yo veo muchos espacios de hombres, pero que nuevamente están reafirmando esto. Ahí creo que hay poco interés en muchas personas que ocupan esos espacios por cuestionarse y especializarse o acercarse a lugares de estudio de la sexualidad masculina. Y entonces eso crea y pone en riesgo justamente que se sigan solamente replicando narrativas y haciéndolas como guión y no cuestionándose. Entonces también pienso en eso, Brené. ¿Qué espacios están ocupando? Una vez estábamos platicando un amigo terapeuta y yo que estábamos pensando en cómo llamarle a un proyecto, cómo hacer un taller si es que queríamos hacerlo para hombres. Sobre todo, estamos pensando en hacer un taller o un espacio
para hombres que viven sus procesos de duelo y que sea totalmente para hombres. Entonces pensábamos un poquito en cómo le llamamos, cómo le nombramos. Y por ahí ella le platicaba, sería bueno como un espacio de duelo para hombres, una cosa así, ¿no? Pero también poniéndolo en el género y últimamente hemos estado leyendo a algunas autoras feministas para direccionarnos un poquito mejor respecto al género, crítica que se vive en el género, y decíamos, pero, bueno, él me decía como, pero si yo me pusiera a cuestionar el título, diría, otro espacio para varones, y pensaba un poquito en eso, Brenda, es chido justo como crear espacios, pero preguntémonos justamente desde qué crítica le estamos haciendo al espacio mismo, para tener cuidado en no reafirmar ese tipo de posturas. Por otro lado, pensaba un poquito en los pacientes que ya llevan conmigo a lo mejor como medio año, un año, varones, ¿no? Algunos compartiéndome qué miran de sí mientras van viviendo un proceso de terapia conmigo, como oye, Sol, me doy cuenta como en este nuevo ligue, eh, para mí fue importante otra cosa, como no sé, cómo fui tratado, eh, qué yo podía decirle a la otra persona, si quería ser honesto o quería de pronto venderle una imagen y llegar a ese proceso de conquista que me han dicho que tengo que tener para ligar, ¿no? Pero también, oye, Saúl, me doy cuenta cómo pude reconocer cómo me sentía, pronto pude compartírselo a mi familia compartírselo inclusive a mis hijos, porque hace un año, hace medio año, me hubiera sido muy difícil decirle a cierta persona que le quiero o abrazarle, que son procesos y gestos afectivos de los cuales, siendo varones, es más complejo acercarnos, es más complejo llegar a esas formas o practicarlas, porque sobre todo se nos ha dicho que lo hagamos de forma real y eso es más intelectual y más inteligente y sobre todo nos exenta y nos garantiza que no estaremos vulnerables ante la otra persona, porque el proceso de vulnerabilidad y sensibilidad se ha visto como debilidad y es una debilidad que tiene que ver con me van a hacer daño, me van a lastimar. Y un hombre que está siendo lastimado o ha sido lastimado no es un hombre hegemónico. Entonces, es valioso eso. Por otro lado, volviendo a la pregunta, Brenda, veo como justo los hombres que van teniendo un proceso largo de terapia, prolongado, que de pronto también se llegan a integrar procesos de lectura, grupos de reflexión. Yo a veces un poco, cuando algunos varones me platican algo como, pues, ¿dónde se platica? La neta es que por mis compas son bien, son muy cerrados ante ese tipo de temas y no hay espacio para poder hablar sobre esto. Me doy cuenta, me dicen, que encuentro más espacio y disponibilidad emocional con mis amigas mujeres, para poder hablar de cómo me siento, lo cual quiere decir que sí hay espacio, quiere decir que toca responsabilizarme de crear mis espacios, buscarlos o construirlos, como hacerle saber a un amigo varón que para mí es importante hablar de cómo me siento y si está en la disponibilidad para escucharme, habrá que tomar responsabilidad ante hacer y construir un espacio para mí. Eh, Porque puedo decir constantemente un no hay espacios, pero eso me deja también como muy, ¿cómo llamarlo? Muy expuesto ante el victimismo de nunca los encontraré y por eso pues no me queda otra más que ser como soy. Y creo que habrá que tomar responsabilidad. Por lo menos un varón que de pronto se escucha curioso ante, ¿y dónde más se cuestiona uno esto? Eh, ¿Dónde más seguir la parte de mi hora de terapia semanal? Yo suelo por ahí compartir algunos espacios que yo conozco que me parecen espacios ricos de la masculinidad y de una intervención con hombres desde la sexualidad, el enfoque de género, y una exploración reflexiva y profunda sobre qué es ser hombre y qué no es ser hombre, sobre qué formas y posibilidades tenemos de mostrar nuestros afectos y cómo distribuirlos ante la familia, ante mi relación amorosa o relaciones amorosas, en relaciones sexuales, en relaciones de amistad.
y cómo distribuirlas y que nos permitan poder vivir una vida mucho más plena en ese sentido. Entonces, ahí sí llego a compartir como algunos espacios que yo conozco, ¿no? Y de ahí sé un proceso también terapéutico y un proceso personal distinto. Mi interés y mi curiosidad por seguir reflexionando. Ojo, voy pensándolo como lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he vivido en el consultorio, siendo terapeuta, pero también siendo paciente, ¿no? Para mí no me basta el encuentro terapéutico, que si bien es sumamente profundo, también ir observando los hombres que se han ido preguntando, que muy seguramente yo también me lo pregunto en algún momento de mi vida, que seguramente me lo sigo preguntando y a veces encuentro respuestas, a veces encuentro más pintas. Entonces, sobre todo desde ahí, Brenda, es como he ido em, experimentando los encuentros terapéuticos con varones. Vaya, pues sí, es totalmente cierto y acertado lo que mencionas y das alusión a una palabra bastante fuerte que es la responsabilidad, que no a todos nos gusta asumirla, ¿no? Cuando entonces se llega, como mencionabas hace un momento, con la idea de que aquí voy a reafirmar lo que yo sé y mi verdad absoluta, y entonces me toca realmente ser humilde, asumir una postura diferente y el poder reconocer quizá mis equivocaciones, eh, cuesta, ¿no? Es complicado porque entonces todo lo que pensé que era la verdad, todo lo que pensé que tendría que ser así, se cae, ¿no? También es fuerte, creo que es un proceso también complicado porque de repente hay también un tema emocional fuerte que se vive por parte de los hombres, porque por muchos años viven de esa manera, de la manera en que se relacionan, incluso el cómo de repente buscan espacios y dicen, es que no los hay, o es que aquí no lo encuentro, es que mi pareja no me escucha como me gustaría, y entonces busco otras vías, ¿no? Lo encuentro en las mujeres, pero también eso lo lleva a tener situaciones de infidelidad, ¿no? Porque aquí sí, aquí hay una situación afectiva que logro encontrar que mi pareja no, o que quizá no encontraba con mis papás, mi familia, y entonces aquí sí lo encuentro, pero de repente se queda en algo meramente, este, la palabra sería, pues sí, sexual, íntimo, pero también hedonista, y no hay más, ¿no? Y esa es la única forma a veces de contacto que se encuentra. Sin embargo, noto que también dentro de esta parte cuesta trabajo pedir ayuda, porque se les dice que tienen que poder solos, ¿no? Y justo lo mencionabas. Es que, ¿qué vas a ir a contar tus temas, ¿no? Con alguien más, con un desconocido y aparte dinero, o sea, le vas a dejar tu dinero, que es algo tan valioso e importante, ¿cómo crees? O sea, es una pérdida de tiempo y tú solito tienes que poder y a ver cómo le haces, porque si no, no eres un hombre de verdad. Y eso es fuerte de escucharlo. Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo notas que los hombres logran resolver, antes de, obviamente, asistir a terapia, cómo es que logran resolver estos conflictos emocionales y si realmente cuentan con una red de apoyo? Ah, déjame ver si entendí bien la pregunta. ¿Te refieres a cuando un hombre finalizó un proceso de terapia? No, es decir, antes de quizá tener otro tipo de herramientas, Ujú. cómo resuelven sus conflictos, ¿no? El cómo pues buscan vías o se lo guardan o deciden evadir la situación, tanto un conflicto personal como uno emocional. Ajá, va. Esta pregunta me hace profundizar sobre dos cosas. Uno de ellos es algo que ya mencionabas, como la infidelidad. Eh, la infidelidad puede ser también una experiencia existencial de no solamente de un encuentro sexual y ya, sino también una experiencia relacional. Me refiero a por qué un hombre es infiel. Por qué un hombre de pronto
mira la fidelidad como una opción antes de compartirle a su pareja que no le gusta de lo que está pasando en su interacción en casa. Porque un hombre puede elegir espacios de sexualidad, y es algo relacionado con lo que te platicaba de los cursos de seducción y demás coaching, eh, porque llega a esos lugares como, y quiero mencionar esto y a ver si soy claro con la idea, Brenda, pero justo creo que fue en la semana o hace 2 semanas, leo un libro de una feminista llamada Brigitte Basalo, y ella se refiere a que las relaciones monógamas desde hace muchos años han sido un dispositivo de dominación para ambos géneros, pero es interesante el rol que juega la prostitución para sostener familias tradicionales. Y es interesante porque parece que son lugares y espacios que les permiten también a los hombres, sobre todo, que esos que no se les permite hablar de lo que sienten, hablar de lo que piensan, que tienen que poder solos, un espacio para sostener una familia tradicional. Dicho con otras palabras, chance si no hubiera infidelidad y no hubiera prostitución, por ejemplo, un hombre tendría que ir a buscar ayuda con alguien para poder hablar sobre lo que siente y lo que piensa. Pero es interesante cómo surgen este tipo de espacios, ¿verdad? Quería mencionarlo como un guiño y una reflexión interesante que ponía la autora, porque se piensa, creo, tradicionalmente y comúnmente que un hombre es infiel constantemente pues, porque desea a otras mujeres. No siempre es así. A veces, sobre todo, justo busca encontrar inclusive un tipo de escucha, un tipo de validación, sentirse deseado, eh, encontrar, voy a poner esa pregunta antes como, ¿con quién soy infiel? También tiene que ver mucho para qué soy infiel. Porque chance soy infiel con esa persona que me escuchó en las horas del trabajo, mientras le estaba quejando de cómo me siento bastante mal, pero en casa me es difícil hablar de mis cosas. Y entonces, por eso surge el deseo también, por aquello que sentimos que se nos valida. Entonces, voy pensando esto, Brenda, en relación a la pregunta que me haces, porque si un hombre sabe pedir ayuda, es porque también surge en relación. Me refiero a un hombre, ni una mujer, ni una persona, nace sabiendo pedir ayuda. Uno va aprendiendo a pedir ayudas de distintas maneras, a su red afectiva, su red de apoyo, va aprendiendo a pedir ayuda a un terapeuta, pero también a un médico. Uno va aprendiendo a pedir ayuda en este proceso relacional, que es y que chance les invito a preguntar si es que nos escuchan hombres, espero que sí, pero ¿a qué hombres conozco que me hayan compartido y me hayan dicho sobre que han pedido ayuda en sus momentos más difíciles? ¿A qué hombres, a qué modelos conozco en la televisión, en las películas, en los youtubers, ¿no? Que digan, y que sean varones y que digan, yo constantemente voy a terapia, ¿no? O yo pido ayuda cuando no puedo solo, yo voy con mis amigos cuando me siento un poco angustiado con lo que está pasando en la chamba, con acaba de fallecer un familiar y lo primero que le cuento es a mi red de apoyo, como mis amistades, no sé, mi terapeuta, etcétera. ¿A qué hombres, a qué modelos conocemos? Creo que muy pocos. Lo cual, el proceso también de aprender a pedir ayuda es algo que sucede en relación. Por eso es que el papel del terapeuta es muy importante, porque ahí también sucede cuando venimos a terapia, cuando no venimos a terapia. Y también pensaba en esto, Brenda, cómo surge a veces después de una infidelidad que un hombre decide terminar una relación. Es interesante, porque pues, ahí también encuentra cierto entendimiento sobre sí mismo en un terreno sexual que le permite también tomar decisiones, pero antes de eso no, porque nuevamente, eh, un hombre se vive a través de otros procesos, pero a veces por medio de la palabra no, a veces Ujú. por medio de la palabra no, y es complicado porque hay un filósofo existencial, Brenda, que menciona una frase que seguramente no lo voy a hacer justicia en este momento porque no me acuerdo mucho de la frase y del nombre del filósofo, pero dice algo como los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y tiene mucha relación. Mientras más vamos conociendo cómo expresar aquello
que nos preguntamos o aquello que nos deja una duda existencial, pues eso nos permite, nos posibilita o nos imposibilita poder acercarnos a lugares, a personas, para poder hacerlo presente por medio del lenguaje. Y eso nos brinda otro tipo de herramientas. Entonces, por ahí voy pensando un poco como la pregunta que me haces, Brenda, como respecto a cuando uno se acerca, cuando uno se aleja, ¿no? ¿Cómo vas escuchando, Brenda? Sí, pues me dejas con mucho que reflexionar porque totalmente indagando en esta situación, uno como terapeuta le llegan bastante pacientes con este tema de las relaciones, ¿no? Normalmente vienen con un tema de relaciones afectivas, con la relación de pareja o porque se vive un conflicto con relación a la infidelidad. Y entonces, en esta condición del hombre llega con culpa, con vergüenza, con enojo, ¿no? El proceso también del cómo es que lo está asumiendo dentro de su vida, si es que la persona sabe o aún no es consciente de esta situación, pero el objetivo de aquí es precisamente dejar a un lado esta parte de lo moral, le podría decir como en lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Qué mal, es un pecado lo que usted hizo, ¿no? Para nada, sino el guiarlo para que descubra el por qué fue lo que pasó y por qué tuvo que recurrir a eso. Hay otros tantos que lo encuentran en temas como de fiesta, en el tema del alcohol, en el tema de las drogas, en el tema de pues estar fuera de casa, porque son salidas o vías muy sencillas en las que se encuentran precisamente y pueden compartir o incluso evadir, ¿no? Y es más fácil. O en el deporte incluso también lo miro también con estos hombres que son fanáticos del fútbol y entonces ahí hay otro tipo de encuentros, ¿no? Me quedo mucho con esta parte que mencionas que sí hay espacios, pero hay que pensar para qué, ¿no? ¿Para qué están hechos esos espacios? Y entonces el ver qué propuesta se le puede ofrecer al hombre de hoy en día para que pueda encontrar algo diferente, para que construya a partir de una, por lo menos desde esta postura de lo corporal, lo vemos desde la salud, ¿no? Porque entonces estos hombres construyen enfermedad en su vida, mucho abandono, mucho descuido, ligado a esta situación de tengo que trabajar y entonces vivo para trabajar y todo es para los demás y yo quedo al último. Y entonces un día despiertan y ya son personas con cierta edad, pero también con un padecimiento y hay una enfermedad ahí, cáncer, enfermedades crónico-degenerativas, alguna situación que tenga que ver con lo que se construyó en su vida y en su cuerpo. Entonces ya para ir cerrando, Saúl, sin duda este tema podría dar para más horas, pero para ir cerrando un poquito de esto, tú, por ejemplo, ¿qué es lo que le puedes recomendar a aquellos hombres que están en búsqueda de un apoyo para que puedan dar ese siguiente paso? Una pregunta nada sencilla, ¿no? Creo que es compleja porque pensaba un poquito, Brenda, en, en la pregunta misma de cuándo, cuándo saber que, que quiero un proceso de exploración, reflexión, un proceso de psicoterapia, cuándo saberlo. Y tal vez la pregunta no es cuándo, ¿no? Pero sí que puede ser ¿para qué se hace un proceso de exploración ante lo que pienso, lo que siento? ¿Alguna vez he tenido la experiencia de sentirme escuchado profundamente? Si sí la he tenido, a lo mejor ha sido con mis amigas, a lo mejor ha sido con mi mamá, y eso permite, justamente tal vez desde ahí, desde esta pregunta, eh, pensar en cómo sería sentirme escuchado por un extraño. Pero no es cualquier extraño. Es un extraño que se pone a disposición de lo que has vivido, de lo que has experimentado, de herramientas emocionales que pueden ser bien valiosas para poder enfrentar un poco con el mundo. No sé si hay una sola forma de recomendación para aquellos que quieran encontrarse con ese tipo
de cuestionamientos, pero sí que vale la pena, como esto, ¿no? Como podcast, escuchar experiencias de otros varones que se han acercado a cuestionar cómo les ha ido en la vida y si hay otras formas de vivirlo. Chance no todo tiene que ver con sexo, con trabajo eh, o con deporte. Porque, como bien lo compartías, Brenda, nos deja exentos, que si no hay otro tipo de posibilidades y caminos en la vida, nos deja exentos eh, a todos los caminos que suelen tomar muchos hombres, como las adicciones, eh, las constantes fiestas, pero ya no disfrutar de las fiestas, sino ir porque sabemos que ahí vamos a encontrar un espacio de pérdida, desorientación con el mundo y podemos olvidarnos un rato. Dicen ahí algunos autores actuales que nos estamos constantemente anestesiando con redes sociales, con constantes fiestas. Hay una vida instagrameable ahí también como de vivir, ¿no? Constantemente uno vive en deporte, en alcohol, en reuniones, pero que nuevamente preguntémonos si seguimos disfrutando de ese tipo de reuniones, si seguimos disfrutando de aquello que hacemos o chance lo hacemos, porque nuevamente llega el fin de semana y llega la angustia de que me voy a preguntar algunas cosas, de que el silencio me es incómodo, que la soledad no me viene muy bien, de que la relación conmigo a veces surgen preguntas que no puedo responder y entonces, ¿quién me escucha ahí? Y lo que sí puedo sugerir tal vez es eso, el escuchar otro tipo de experiencias de otros varones, el revisar proyectos que se están haciendo eh, para poder justo indagar, sobre todo como desde un enfoque del género, qué se están preguntando esas personas. Que escuchar ya es un proceso bien valioso, porque, porque a veces desde ahí se inicia, escuchando. Para, porque escuchar a veces, inevitablemente, nos lleva al proceso, no necesariamente lineal, pero sí a otro proceso que es el habla, es el compartir. Escuchar, creo que es una práctica que produce muchas veces inevitablemente el habla, la escritura, la lectura, que son procesos de profundidad e intimidad personal. Y nuevamente, creo que haciendo cualquier ese tipo de procesos que menciono son sumamente ya valiosos. Tengamos cuidado nada más, como lo mencionaba, con que los lugares donde nos acerquemos no repliquen estos mandatos de masculinidad, porque entonces estaremos yendo un poco a lo mismo. Hay por ahí un famosillo que se llama The Match, una cosa así, de un varón que replica mucho estos mandatos y los cree en verdad porque su realidad también le, le es limitante para ver otro tipo de formas de ser varones. Entonces, tengamos cuidado en dónde nos acercamos, porque también de ahí estaremos construyendo ya una masculinidad. Habrá que construir un sentido de vida, pero nuevamente, ¿no? Tener en cuenta y tener cuidado con esos mandatos. Tenemos que responsabilizarnos de nuestro machismo, ¿no? Saber que un hombre, por nombrarse machista, lo permite también nombrarse como un hombre responsable de aquellas prácticas machistas que puede estar teniendo. Yo, personalmente, mm, les propongo acercarnos a autoras, autores feministas, y sobre todo lo hago no con la intención de que muchos hombres, sobre todo que me han platicado en consulta, amistades también, como es que al hombre de hoy se le está adiestrando para quitarle todo aquello que le hace masculino, ¿no? Que leer lecturas feministas no le hace menos hombre, que no le pone en duda su masculinidad. Sino todo lo contrario, preguntémonos si alguna vez hemos leído a una autora mujer. Yo por lo menos sugiero hoy eso. Yo estoy aprendiendo mucho de autoras que me parecen sumamente valiosas, ¿no? Que constantemente comparto, porque en mi formación voy leyendo sobre todo hombres, ¿no? Me doy cuenta como en mi psicoterapia, en mi maestría de psicoterapia, en mi licenciatura, leí sobre todo varones. Y que es valioso pues lo que tienen que aportar los varones, pero hoy se está haciendo más espacios de mujeres en la academia para justamente eso, para permitirnos también tener una postura latinoamericana, que también no sea también totalmente europea. Eso también
es una imagen del hombre que se ha construido bajo esos mandatos. El hombre latinoamericano puede ser distinto, está sujeto también a otro tipo de prácticas. Entonces, yo apuesto por eso, por acercarnos a lugares de sensibilidad desde un enfoque de género, que solo desde ahí hay cuestionamientos que a mí me parecen muy íntimos, muy profundos y que seguramente nos tocarán y que permitamos que nos toquen. Solamente así puede haber una masculinidad distinta. Pues por ahí voy poniendo como este tipo de sugerencias, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Saúl, por compartir. Sin duda nos dejas mucho que reflexionar, mucho que pensar, mucho que leer e indagar, ¿no? Y eso es algo muy bello del cuestionarse, el poder preguntarse, ¿a poco sí se puede vivir diferente? Y entonces eso nos lleva a otros caminos que podemos encontrar más amenos y donde el hombre pues se pueda construir de forma diferente. Entonces, pues si nos puedes compartir, Saúl, dónde podemos seguirte, dónde podemos ver todos tus proyectos. Claro, pero sobre todo responderte a lo que me acabas de decir, Brenda, como a mí me parece valioso que haya personas que también puedan hacer de estos espacios virtuales como espacios también de escucha. Son el tuyo. Entonces agradezco también mucho la invitación de reflexionar acá contigo y que esto ojalá produzca algo en aquellos que nos escuchan, por lo menos dudas, que las dudas ya mueven inevitablemente. Entonces, eh, con eso es muy bien servido. Respondiendo también a lo otro, Brenda, sobre todo me encuentran en algunas redes sociales, en tres hasta ahorita, ¿no? El mío, que es personal y profesional, me llamo en Instagram Saúl-el otro, en Facebook me llamo Alonso Islas, y pueden agregarme, ahí publico justamente en qué ando, en mis proyectos, y todo lo que realizo, como mis servicios de psicoterapia y acompañamiento tanatológico. Y también pueden encontrarme en Terapia de Barrio, que es un proyecto que estoy haciendo ya desde hace 2 meses. Es un proceso sobre todo de podcast y también tenemos un club de lectura que se va a abrir el 25 de octubre, que es los miércoles, va a ser semanal. Entonces, pueden ahí caerle también porque vamos a revisar justamente autoras feministas que nos hablan de sexualidad, masculinidad, eh, y muchísimas cuestiones más, ¿no? Sobre todo desamor, amor, procesos existenciales que vamos viviendo, en tanto hombres, en tanto mujeres y otros géneros. Entonces, por ahí me pueden encontrar también un centro de psicoterapia que tengo en Coacalco, junto con otras terapeutas, se llama @sictire, lo encuentran en Facebook o en Instagram, y ahí sobre todo están los servicios de psicoterapia. Tengo hasta ahorita 3 eventos, el que ya te compartí, Brenda, sobre el club de lectura, se va a abrir el 25 de octubre, pero también tengo un taller que voy a abrir con un ex profesor, a lo mejor lo conoces, Brenda, que se llama Nicolás Rivera, ¿no? El doctor en psicoanálisis, y con él voy a compartir un espacio en una cafetería para brindar un taller que se llama Poesía y Pérdida, que justamente vamos a explorar, profundizar qué ha significado la pérdida para nosotros desde un enfoque existencial, pero también psicoanalítico, y que es un taller y un encuentro más íntimo, más personal, que si bien le llega a tintes pedagógicos, pero tiene más de terapéutico que de pedagógico. Entonces, también invitarles, ¿no? Ese taller es el 18 de noviembre, es en Coacalco, es presencial, una cafetería. Ya si me siguen en mis redes sociales, pues ahí les doy más información. El último evento que tengo este año tal vez es en diciembre, que es el 2 y 3 de diciembre. Vamos a estar en el primer encuentro regional tanatológico que se llama la ceremonia del adiós, dolor, pérdida y trascendencia, que es desde un enfoque fenomenológico, existencial, y vamos a ver a algunos terapeutas que nos dedicamos a aquello del duelo y acompañamiento tanatológico, y va a ser en Hidalgo, en Huasca do Campo. Entonces, recién voy a publicar los costos, cómo se va a llamar mi taller, porque entre varios talleres, pues también hay como un recorrido un poco en el bosque, y se va a poner muy bonito, va a ser como muy poético y muy sensible.
Entonces se va a poner bueno, van a ser los terapeutas más chidos que conozco acá del ramo, entonces para mí es genial estar también ahí compartiendo espacio en la pedagogía y en los talleres. Entonces también les invito a las personas que nos escuchan para que me sigan en las redes sociales y yo voy a estar publicando toda la información. Oye, pues felicidades, Saúl, por todos los proyectos que tienes. Mucho éxito, que te vaya muy bien en todos y pues invitarlos a que participen. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Espero que se hayan quedado con un gran mensaje, con mucho aprendizaje y con mucha reflexión. Y agradecerte a ti, Saúl, por participar, por compartir con nosotros y ojalá podamos tener más encuentros como este, compartiendo tan valiosa información. Gracias a ti, Brenda, también. Yo me encuentro muy feliz de ser invitado por todos los proyectos, por ser invitado por ti por hoy. Eh, Ahí ya estaré también compartiéndolo cuando salga. Y pues un gustazo también reflexionar por acá. Y esperemos también tener otros encuentros de reflexión en tu programa o igual en terapia de barrio. Igual por ahí sacamos algo de terapia corporal como es lo que te dedicas, ¿no? Entonces ahí nos seguiremos encontrando, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Espero que se lleven mucho. Gracias por compartir y pues nosotros nos vemos hasta la próxima. Ah, abracito.